Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querido señor obispo y amigo Antonio, hermanos presbíteros, queridos jóvenes, queridos hermanos todos, para los que venís de más lejos, el santuario donde estamos celebrando la Eucaristía esta mañana es para la diócesis de Valladolid, y no solo para nuestra diócesis, una especie como de pulmón espiritual. Aquí, junto al Señor, con la historia de la que somos deudores, con tantos orantes de generaciones anteriores y de la presente, recibimos un refuerzo permanente para encontrarnos con el Señor. Es sin duda un lugar providencial. Pues bien, aquí, esta mañana, en el Día del Señor, como Iglesia del Señor, estamos celebrando la Eucaristía, que es la Pascua del Señor en nuestra vida. Yo me alegro mucho por lo que he recibido de información de cómo han transcurrido estos días. Además, con un subrayado que ya en otras ocasiones, estoy pensando en el encuentro de Granada, ya también pudimos reconocer, agradecer y llenarnos de gozo por ello. Aunque vais madurando vuestra fe por diversos caminos, cuando confluimos en un lugar determinado, podemos compartir ya desde el principio y con profundidad la fraternidad en la fe. Yo me alegro mucho de ello. Querría esta mañana, como figura concretamente en el lema episcopal del Papa Benedicto XVI, unas palabras de San Pablo: yo querría ser colaborador de vuestra fe. Ojalá podamos ser colaboradores unos y otros de la fe de los demás. En las lecturas que terminamos de escuchar hay especialmente, podemos decir, un tema que las unifica. Con mucha frecuencia, la primera lectura y la lectura del Evangelio, hablo de las celebraciones del domingo, con mucha frecuencia se corresponden. Y tanto en la lectura del Deuteronomio que hemos escuchado, en primer lugar, en que se habla de la promesa de un profeta, por tanto, de alguien que en nombre del Señor anuncia su palabra
y en la lectura del Evangelio, en que quedan sorprendidos los que están en la sinagoga de Cafarnaún aquel día, quedan sorprendidos porque Jesús no solo pronuncia palabras, sino palabras con autoridad, porque los hechos, concretamente la liberación de aquella persona de la opresión tremenda, de lo que significa el espíritu del mal sobre nuestra vida, porque la palabra del Señor era reforzada, era autentificada, era reconocida como una palabra con autoridad. Palabras con autoridad. Hoy pronunciamos todos 1000 palabras, de tantas formas, por tantas vías. Nos llegan muchas palabras. No siempre las palabras que escuchamos, y que quizá a lo mejor nosotros también pronunciemos, no siempre son palabras con contenido, con benevolencia, con respeto, con verdad, buscando comunión en la comunicación. No siempre nos ocurre así. Hay muchas palabras vacías, muchas palabras con veneno dentro. Esa expresión fake news es de nuestro tiempo, porque hay muchas palabras que no llevan verdad. Hay muchas noticias falsas, falsificadoras, que encizañan el ambiente. Justamente lo contrario de lo que un profeta verdadero y lo que nuestro Señor, ya en el comienzo de su ministerio apostólico, fue haciendo, es justamente lo que en tantas ocasiones, lo contrario de lo que hacemos nosotros. Si nosotros 1000 palabras y 1000 palabras huecas, el Señor las palabras con verdad, fortalecidas, respaldadas por los acontecimientos, por los hechos. De hecho, se ha podido de alguna forma recapitular la actividad pública de Jesús con una expresión que aparece al principio de los Hechos de los Apóstoles. Comenzó el Señor a decir y a hacer. La palabra y los hechos, nuestras palabras y nuestros hechos, la revelación de Dios ha acontecido en palabras y en hechos, deben de ir unidos. Jesús, con la palabra fortalecida por la autoridad, nos enseña a pronunciar palabras con contenido, que lleven fondo, que lleven también interpelación. ¿Cómo podemos nosotros ser también mensajeros e incluso palabras vivientes que lleven una palabra de verdad, una palabra de consuelo también, una palabra de esperanza, unificadora? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias actitudes ante la palabra de Dios que alguien, todos nosotros, de todos nosotros dice el concilio que somos profetas, personas de la palabra, en virtud de los sacramentos de la iniciación cristiana, por supuesto en virtud de otros encargos apostólicos, personas de la palabra. ¿Cómo podemos ser? En primer lugar, escuchando la palabra de nosotros. Nosotros, queridos hermanos presbíteros, tantas veces predicamos, es necesario rezar antes. Antes de hablar a otros de Dios, debemos hablar nosotros con Dios. San Juan de la Cruz decía que Dios ha pronunciado solo una palabra, su Hijo, en silencio eterno, y tiene que ser escuchada en silencio. ¿Cuánto nos cuesta hoy ser personas de escucha detenida, sosegada, en silencio, poniéndonos
a los pies del Señor como discípulos, para decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha, que necesite que me enseñes a vivir, que tu palabra quede grabada en mi corazón, que el endurecimiento que tantas veces tengo en la vida quede como quebrado, justamente por el peso, por la elocuencia, por la verdad, por el amor de tu palabra. Necesitamos ponernos a los pies del Señor sosegadamente. Hoy nos cuesta mucho trabajo. Estamos constantemente aturdidos por 1000 palabras. Y nos sentimos incluso incómodos si no encontramos inmediatamente la posibilidad de escapar de nuestro contexto, buscando palabras, buscando no sé qué. Seamos discípulos de la palabra humildemente. Crezcamos por dentro. Crezcamos por dentro. Y en nosotros puede crecer la palabra del Señor, que es como una semilla, si la acogemos en una tierra preparada, si le damos cobijo, si la regamos. Necesitamos del silencio para escuchar la palabra. Si no, hay demasiados ruidos, demasiada rapidez. Aceleramos la historia. ¿Para qué? ¿Qué vamos buscando? Yo me alegro mucho de estar esta mañana con todos, aquí en este santuario, que, como decía, es un lugar emblemático de nuestra diócesis, abierto a todas. Cada diócesis a veces tiene una especie de encargo providencial de Dios, al servicio de las demás. Sin duda que nuestra diócesis de Valladolid tiene la posibilidad de este templo, de la gran promesa que se llama, de este templo, donde el amor de Dios se hace especialmente transparente en el corazón de su Hijo, que este templo sea un lugar de encuentro con el Señor. También para la misión. No hay misionero sin escucha. Y todos nosotros somos personas de la palabra, enviados para llevar el Evangelio. Queridos hermanos, bienvenidos aquí a nuestra diócesis, a este lugar. Buen viaje de retorno. Y ya sabemos que tenemos el horizonte, todos nosotros, de la Asamblea Sinodal durante el mes de octubre. Este es un paso también en este itinerario. Bienvenidos aquí, terminad bien la estancia y buen viaje de retorno. Muchas gracias. Nada nos separará del amor de Dios. Qué bonito acabar el encuentro confirmando algo que lo vivimos cada día y que queremos transmitirlo. Y estos jóvenes son testimonio de ello. Muchas gracias a la Archidiócesis de Valladolid por acogernos, don Ricardo, que nos ha acompañado y ha hecho un esfuerzo por estar, ¿verdad?, en esta Eucaristía de clausura. También a don Luis, que nos acompañó al principio, en algún momento del Consejo. Gracias a la Delegación de Juventud de aquí de Valladolid, que nos lo ha puesto fácil desde el primer momento para prepararlo todo. Gracias, Jorge. Gracias al Centro de Espiritualidad, su director, y a todos los que trabajan allí, voluntariamente también, porque nos han atendido fenomenal. Y gracias de verdad a vosotros, jóvenes. Sois los protagonistas, sois los principales responsables de la tarea de la pastoral juvenil en España. Si algo hemos sacado a claro, aparte de toda la reflexión que hemos hecho y hemos trabajado sobre el discernimiento, es que hay jóvenes en España con una vivencia de fe impresionante y que tienen mucho, mucho que decirnos a todos, los adultos, a toda la Iglesia, y que debemos confiar plenamente en ellos. Aquí ha habido 40 jóvenes representando las distintas realidades que hay en España. Jóvenes escogidos para que estuvieran reflexionando y preparando lo que va a ser el próximo sínodo, porque son ellos los protagonistas y a ellos son a los que queremos escuchar. 40 jóvenes que nos han aportado luz
nos han dado esperanza y sobre todo nos han mostrado que una Iglesia que camina en comunión, que camina unida, va a buen puerto. Y ellos son ejemplo de ellos. Cada uno con su carisma, cada uno con su espiritualidad, con su manera de entender su vida de fe dentro de la Iglesia, pero en un camino de comunión que nos hará llegar a todos, como digo, a buen puerto. De estos 40 jóvenes, si Dios quiere, en unos días podremos hacer público los 2 jóvenes que de España van a ir a compartir con el Santo Padre, el Papa Francisco, el pre-sínodo, que tendrá lugar del 19 al 25 de marzo en Roma y que será ya ese último paso antes del sínodo que se celebrará en octubre. Así que a todos los que estamos aquí, que oremos por ellos, que les demos el protagonismo, la responsabilidad y el espacio que tienen. Y a todos que oremos por esos 2 jóvenes que Dios y el Espíritu nos dará para que les acompañen al Santo Padre y a todos los jóvenes que venían en representación del mundo a reflexionar y a trabajar sobre el sínodo. Así que muchas gracias, buen camino, y que ahora lo que habéis vivido estos días, y me va a permitir que lo diga también, y si Dios quiere, esta iniciativa, esta propuesta, ellos nos lo han pedido, don Ricardo, que desde la Conferencia Episcopal la sigamos cada año llevando hacia adelante, una propuesta donde ellos sean los protagonistas de distintas realidades y que la conferencia les ayude a que puedan vivir estos momentos de espacio de comunión tan importantes. Así que le hacemos la petición a don Ricardo, que es también nuestro presidente de la Conferencia Episcopal, para que podamos llevarla hacia adelante en los próximos años. Así que buen camino y llevar hacia adelante lo que habéis vivido y transmitirlo a los demás jóvenes. Si Dios quiere lo haremos, lo haremos. Cuando tengamos ya la concreción de los datos necesarios, pero lo haremos puntualmente y con mucho gusto. A todos deseo buen domingo. Podéis ir en paz.